Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Castro Cabanillas. A continuación voy a hablar sobre la unidad 1, que es estadística indiferencial. Empezando la primera parte. La primera parte hablaremos más que nada sobre el libro de estadística, ¿no?, de Mario Triola. El primer punto será introducción a la estadística, el segundo será un resumen y gráfica de datos, y el tercer punto será estadísticas para describir y explorar y comparar. Bueno, vamos a iniciar primero con el capítulo 1, que se llama Introducción a la Estadística, Pensamiento Estadístico, ¿no? Vamos a hablar primero de unos conceptos básicos, como son datos. Los datos son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas de encuestas. Luego, estadística es la ciencia que se encarga de planear, estudiar experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar, interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etcétera, que se someten a estudios, y el conjunto completo porque incluye a todos los sujetos que se estudian. El censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población, ¿no? Como consiguiente dice, ejercicio 1, muestra de respuesta voluntaria, ¿no? ¿Qué es una muestra de respuesta voluntaria? Dice, la respuesta es una muestra de respuesta voluntaria es aquella en la que los propios sujetos deciden si participan en el estudio. Dice ejercicio 4, dice concepto de los datos. Ustedes reúnen una muestra grande de valor. Porque es importante entender el concepto de los datos. Dice, porque con los datos podemos tener mediana, prueba de hipótesis, y podemos atacar un problema con un estudio estadístico más preciso. Dice, hablaremos con el ejercicio 11, dice la Suprema Corte de todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tiene la misma fecha de cumpleaños. ¿Esto qué significa? Dice, pues la respuesta es posible, pero muy poco probable. Dice, continuamos con el ejercicio 28. Dice, accidentes vehículos de todo terreno de la Asociación Press Public, un artículo con el título Accidentes vehículos de todo terreno causan la muerte de 704 personas en 2004. El artículo señala que se trataba de un nuevo récord y lo comprobó con las 617 muertes del año anterior. También se incluyeron otros datos sobre la frecuencia de elecciones. ¿Qué valor importante no se incluyó y por qué es importante? Bueno, dice, uno, dice la población es una suma de importancia para conocer dónde fue realizado el estudio, y dos, la muestra es vital para saber si fue el mismo tamaño de muestra en los distintos años, ya que esto puede repetirse en el análisis del estudio. Dice, ahorita vamos a hablar de lo que es tipos de datos. Dice, el parámetro es una media numérica que describe algunas características de una población. La estadística es una medición numérica que describe algunas características. Dice, una característica de muestra. Los datos cuantitativos o numéricos consisten en el número que representa conteos o mediciones. Los datos categóricos o cualitativos o de atributo consisten en nombre o etiqueta que son números que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Los datos discretos resultan cuando el número de valores posible es un número finito o un número que puede contarse, es decir, el número de valores posible del 0, 1, 2, etc. Los datos continuos numéricos resultan del número infinito de lo posible valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valor sin huecos interrumpidos o saltos. Dice, existen los niveles de medición, dice, de razón. Hay un punto de partida cero natural y las razones tienen significado. De intervalo, la diferencia tiene un significado, pero no hay un punto de partida cero natural y las razones tienen significado. Ordinalidad, las categorías están ordenadas pero no hay diferencia o estas carecen de significado. Nominal, solo categorías, los datos no pueden acomodarse en un esquema de orden. Y seguimos vamos con segundo, dice datos cuantitativos y categóricos. ¿Cuál es la diferencia entre los datos cuantitativos y los datos categóricos? Dice, los datos cuantitativos o numéricos consisten en números que representan conteos o mediciones, y los datos
categóricos o cuantitativos de atributo consisten en el nombre o etiquetas que son números y que por lo tanto no representan contenidos mediciones. El 13 dice dispositivos para cruzar las calles en la ciudad de Nueva York. Hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dicho dispositivo ubicado en las interacciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que de 2.500 dichos dispositivos no funcionan según los datos del artículo for Exercise de In New York Footage Plus Route de Michel New York Times. Dice, esto quiere decir que estos son datos discretos ya que es un número finito y se puede contar. Son números, esto quiere decir que podemos contar, tenemos números exactos, entonces pues son los datos discretos, ¿no? Y seguimos. Dice, ejercicio 24 dice, las temperaturas reales en grados Fahrenheit como aparece en el conjunto de datos 11 del apéndice, dice B, determine cuál de los 4 niveles de medición, nominal, ordinario, intervalo de razón es más adecuado, ¿no? Dice, la respuesta, dice, son niveles de medición, de intervalo, las diferencias tienen un significado pero no hay un punto de partida de cero natural. La razón no tiene significado. Ejemplo, las temperaturas corporales en grados Fahrenheit o Celsius. Dice, déjame ver un poquito aquí esto. Aquí lo tengo. Para estar un poquito más cuarto. Dice, no, esto no, aquí no llegamos todavía. Ok, dice, el ejercicio 35 dice, escala para calificar los alimentos de un grupo de estudiantes, elaborado una escala para calificar la calidad de los alimentos en la cafetería donde 0 representa neutral, ni una buena ni una mala. A los alimentos de la mala calidad se le asignan números negativos y a los alimentos de buena calidad se le otorgan números positivos. La magnitud de los números corresponden al grado de buena o mala calidad. Los primeros 3 alimentos se califican con 2, 4 y 5. ¿Cuál es el nivel de medición de este tipo de calificación? Explique su respuesta. Dice, la respuesta es ordinario o de intervalo. Son respuestas razonables, aunque ordinario es más lógico debido a que es probable que las diferencias entre los valores no tengan un significado. Por ejemplo, es probable que la diferencia entre un alimento con calificación de 1 y uno con calificación de 2 no sea igual a la diferencia entre un alimento con calificaciones de 9 y uno con calificaciones de 10. Bueno, dice, este me gusta. Ejercicio 23, dice, porcentajes en una encuesta de Gallup. Dice, en una encuesta de Gallup aplicada a 34 usuarios de internet, el 49% reveló que de manera frecuente u ocasional realizó compras en línea. Dice, ¿cuál es el número real de usuarios de internet que afirmaron que compran en línea de manera frecuente u ocasional? Dice, por la respuesta dice, es los 49% entre 100 por 734, y esto es igual a 359.66 usuarios, ¿no? Esta es la respuesta del inciso A. Seguimos con el inciso B. Dice, de los 334 usuarios de internet encuestados por Gallup, 323 dijeron que de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea. ¿Cuál es el porcentaje de personas que afirmaron que de manera frecuente u ocasional realizan planes en viaje consultando información en línea? Esto es una regla simple de 3, ¿no? Esto es, entonces multiplicamos los 323 que dijeron que sí por el 100, eso entre los 334 usuarios, y esto nos es igual a 44%, ¿no? Entonces, si quedó claro, seguimos con el ejercicio 30. Dice, ¿qué está mal en un asunto? El periódico de New York Times realizó una encuesta pidiendo a los lectores que llamaran y respondieran a esta pregunta: ¿apoya usted el desarrollo de armas automáticas que podría matar a millones de personas inocentes? Se reportó que los 20 lectores respondieron y que el 87% dijo que no, mientras que el 13% respondió que sí. Identifique 4 fallas de esta encuesta, ¿no? Dicen, bueno, uno dice que respondieron los 20 lectores. Esta pregunta
están preguntando, están respondiendo a la pregunta. La cantidad total de los que respondieron la pregunta y el periodo y el periódico ya hizo la encuesta. Dice, vamos a hablar con la recolección de datos muestrales, ¿no? Dice, si los datos muestrales no se reúnen de forma adecuada, resultarán tan inútiles que ningún grado de tortura estadístico podrá salvarlos. Dice, un estudio observacional vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar los sujetos que estamos estudiando. Dice, en un experimento aplicado algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. En los experimentos los sujetos se denominan unidades experimentales. En una muestra aleatoria los miembros de la población se seleccionan de forma que cada miembro individual tenga la misma posibilidad de ser elegido. Una muestra probabilística implica seleccionar a miembros de una población de forma que cada miembro tenga una posibilidad conocida, aunque no sea necesariamente la misma, de ser elegido. En el muestreo sistemático elegimos algún punto de partida y luego seleccionamos cada que hicimos, por ejemplo, cada quincuagésimo elemento en la población. En el muestreo de conveniencia, simplemente se utilizan resultados que serán muy fáciles de obtener. En el muestreo estratificado subdividimos a la población en al menos dos subgrupos o estratos diferentes, de manera que los sujetos que pertenecen al mismo subgrupo compartan la misma característica como el género o la categoría de edad, y luego obtenemos una muestra de cada subgrupo o extracto, ¿no? En el muestreo por conglomerados, primero dividimos el área de la población en secciones o conglomeramos. Luego elegimos al azar algunos de estos conglomeramos y después elegimos a todos los miembros de los conglomeramos seleccionados. Dice el ejercicio 3, dice, muestra de conveniencia aleatoria simple. Un alumno del autor elaboró una lista de sus amigos adultos y después se encuestó una muestra aleatoria simple de tales sujetos. Aunque se trate de una muestra aleatoria simple, es probable que los resultados sean representativos de la población general de adultos estadounidenses. ¿Por qué? No es porque probable que la muestra de convivencia del amigo sea representativa de la población adulta. No importa cómo se obtenga la muestra de dichos amigos, lo más probable es que la muestra represente únicamente a la población de amigos. Y seguimos con el ejercicio 8. Aquí nomás quiero ver algo. Ejercicio 8 dice: determina si la descripción dada corresponde a un estudio observado o un experimento. Prueba de la inquinancia. Un estudio sobre la eficiencia de la inquinancia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior y se admitieron inquinancia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos, según los datos de Efficacy and Safety of and Nitrate of Respiration Tract Infection in Chile, de Taylor and Yu en los American Medical Association, volumen número 21, ¿no? Dice, está la respuesta, es el estudio observacional. Un buen ejemplo de estudio observacional es aquel que se encuesta a los individuos, pero sin aplicar ningún tratamiento. La encuesta de Lieber-Zinek, en la que se preguntó a los participantes por quién votarían en la selección presidencial de un estudio observacional, se interrogó a los individuos en relación con sus preferencias electorales, pero no se les aplicó ningún tipo de tratamiento. Dice ejercicio 19. El estudio de planes de salud, se eligieron al azar 6 planes de salud
y se encuestó a todos los miembros para conceder el nivel de satisfacción con base en un proyecto patrocinado por la corporación Race and Dealer y el Center Hit Campus Illusion. Dice, esto se lo llama por conglomerados. El ejercicio 34 diseña una muestra en el artículo de cardiovascular of Imager 3 Package Ongoing Converter Plus en Life Food Before American Medical Association volumen 235 números 9. Los autores explican que los pacientes fueron asignados de uno de los tres grupos y uno de los grupos tratado con triioditrutina, 2 un grupo tratado con una píldora de sal normal y dopamina, y 3 un grupo de placebo al que se les administró una píldora de sal normal. Los autores resumen el diseño de mostrar como experimento prospectivo, aleatorio, doble ciego y controlado por placebo. Describe el significado de cada de estos términos con el concepto de dicho estudio. Dice, ok, empezamos la respuesta. Dice, en un estudio transversal los datos se observan y miden y reúnen en un solo momento. En un estudio retrospectivo o de control de caso, los datos se toman del pasado mediante el examen de registro, entrevista u otros recursos. Y en un estudio prospectivo o longitud de cohorte, los datos se reunirán en el futuro y se tomarán de grupos llamados cohortes que comparten factores de números. Dice, a continuación, dice, ok, iniciamos con el capítulo 2. Dice, este se llama resumen y gráfico de los datos, ¿no? Distribución de frecuencias. Dice, una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Una variante importante de esta distribución básica de frecuencias es la distribución de frecuencia relativa. Es una distribución de frecuencia relativa. La frecuencia de una clase se sustituye con la frecuencia relativa, una proporción, o la frecuencia porcentual o un porcentaje. La frecuencia acumulada de una clase es la suma de frecuencias para esa clase y todas las clases anteriores. La distribución normal se divide en dos, ¿no? La 1, que es al inicio de las frecuencias son bajas, después se incrementan hasta el punto máximo y luego disminuyen. Y la 2, la distribución se aproxima simétricamente y la frecuencia tiende a distribuir de manera uniforme a ambos lados de la frecuencia máxima, como si se tratara de una imagen observada en un espejo, ¿no? Ok, aquí está, ¿no? Dice ejercicio 2, la distribución de frecuencias relativas después de construir una distribución de frecuencias relativas que resuman la puntuación del CI del estudio universal. ¿Cuál debería ser la suma de la frecuencia relativa? Dice, la respuesta es el resultado de ser de 1 o el 100%, aunque debido a los factores de redondeo se podría aceptar que el valor aproximado es 99% o un 100%. Ok. Dice la ejercicio 9, identifique de la distribución si hacemos una interpretación estricta de los criterios relevantes descritos en la página 50. Parece que la distribución de frecuencia del ejercicio 5 tiene una distribución normal. Si los criterios se interpretan con poco rigor, parece que la distribución es normal. Ok, aquí tenemos la tabla. Dice la frecuencia, ¿no? Dice. Entonces la respuesta es, si los criterios se interpretan de manera muy estricta, parece que la distribución no es normal, principalmente debido a la falta de simetría entre la frecuencia del 0 al 7, ¿no? Sin embargo, si los criterios se interpretan de manera poco estricta, parece que la distribución es normal. Ok, del 0 al 7, siempre recuerda que del 15 es la frecuencia central, al 0 y al 7, ¿no? Seguimos con... los histogramas, ¿no? Ahorita vamos a hablar de los histogramas, que ya son, ahorita donde vamos a utilizarlo, la aplicación del Minitab, ahorita a continuación. Entonces vamos a empezar. Dice los histogramas, ¿no?
Dice, empezamos con el ejercicio 3. Un conjunto de pequeños de datos, la población de las edades de todos los presidentes de Estados Unidos con un gran grado militar en el momento de la toma de posesión es 62, 46, 68, 54 y 57. ¿Por qué no tendría sentido construir un histograma para este conjunto de datos? Dice, no, con esto podemos construir, dice, porque un conjunto de datos tan pequeño, la verdad naturaleza de la distribución no se puede observar de un histograma. Eso es cierto, no podemos. Pero en el 14 sí podemos utilizarlo. Dice, medidas de voltaje de un generador utilizando dice 14, medidas de un voltaje de un generador utilizando la distribución de frecuencia del ejercicio 22 en la sección 2-2 para construir un histograma. Se utiliza una interpretación muy poco estricta de los criterios revelados. Parece que el resultado es una distribución normal. Compara este histograma con el ejercicio 13. Esto dice que el ejercicio 13 la medida de los voltajes de una utilice la distribución de frecuencia del ejercicio 21 en la sección 2-2 para no debe salir. Para construir un histograma le parece que el resultado de distribución normal y por qué, ¿no? Aquí tengo yo las gráficas ya hice, pero ahorita vamos a ver cómo se realizó esto, ¿no? Entonces nos vamos a ir al Minitron. Este es el ejercicio 14. Ejercicio 14, ¿dónde está? No, este es el problema para encontrarlo. Aquí está. Entonces aquí está aquí está para generador, aquí tenemos, ¿no? Pero vamos a realizarlo, vamos a ver cómo se realiza en Minitab. Entonces lo que vamos a seleccionar para hacer una gráfica, le damos donde dice gráficas, histograma, agarramos una simple. Vamos a empezar con la de casas. Etiquetamos y voltaje de generador, pues aquí le vamos a poner de casa, ¿no? De casa. Le vamos a aceptar y aceptar, ¿no? Y aquí nos pone ya la gráfica para voltaje de casa, pero aquí todavía le podemos ayudar en ponerle los datos. Aquí le damos clic, le damos clic derecho, le vamos a agregar etiquetado de datos, etiquetado en Y, aceptar, y ya nos aparece aquí los datos, ¿no? Entonces estamos hablando, entonces aquí vamos a poner doble clic, le damos seccionamientos y número de intervalos. Pues los intervalos van a ser 7 para que nos dé, le damos a aceptar y aquí está, ¿no? Si la comparamos con la que ya tenía yo guardada, el generador está, ¿no? 2, 9, 4, 11, 8, 2 y 1 está 2, 8 está, ¿no? No, aquí está, no norteado. Entonces vamos con la otra. Vamos a hacer otra. Ahora vamos a hacer, hicimos el de casa, vamos a hacer histograma simple. Vamos a poner el generador, etiquetas. Entonces aquí le ponemos voltaje de generador. Vamos a aceptar. Vamos a aceptar y aquí ya nos arrojó, ¿no? Lo mismo. Clic derecho, agregar, etiquetados en Y y aceptar, ¿no? Creo que aquí me confundí, disculpen, ¿no? El voltaje casi era 1, 2, 3, eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí eran 7. Aquí un error mío, ¿no? Aquí un seccionamiento, aquí eran 7.
En el otro no eran menos, pero bueno, depende. Mira, aquí está, ahora sí. De casa, ¿no? Aquí está. Creo que me tuvo el error. Aquí está. Y vamos a arreglarlo, ¿no? Porque se espera 1, 2, 5. Entonces hacemos esto, doble clic, herramienta. Ahora sí, aquí está ya. Ahora sí, la respuesta, ya las realizamos las dos gráficas. Está una frecuencia para generador, otra para casa, ¿no? Dice entonces la respuesta: siendo poco estricto en la instrucción de frecuencia de voltaje, el generador podría decir que sí, es una instrucción normal, ya que observamos la concentración a la mayoría de los datos en el centro y en la forma de campana de la gráfica, ¿no? Centro y campana. ¿Sale, vale? Ok, y seguimos. Gráfica estadística, ¿no? Ay, creo que no, me estaba brincando un ejercicio, perdón. Ejercicio 2 dice: interpretación de los efectos de valores atípicos remiten el conjunto de datos de 21 de apéndice B sobre la carga axiales de las latas de aluminio de 0.0011 pulgadas de grosor. Dice: la carga de 504 libras es un valor atípico porque se encuentra muy alejado de los demás valores. Construye un histograma que incluye el valor de 514 libras y luego construye otro histograma sin el valor. En ambos casos indique la primera clase de 200 libras y utilice una anchura de clase 20 libras. Plantea una generación sobre el efecto que trae un valor atípico del histograma, ¿no? Bueno, aquí ya lo tengo, ya dice gráfica frecuencia, valor típico y gráfica de frecuencia sin valor, ¿no? Entonces vamos a realizarlas, no porque ya las tengo aquí hechas, las voy a volver a realizar, hay más que buscarlas. Espérenme, ¿dónde está? Dominio, salario, este nuevo, y aquí está, aluminio, ¿no? Ahora sí, esto, aquí está. Aquí está. Le damos y gráficas de frecuencia. Le damos otra vez gráfica, histograma simple, aceptar, y le vamos a poner como nombre aluminio, aluminio, etiqueta, gráficas sin valor. Ok, le vamos a aceptar y aceptar, ¿no? Está la gráfica, ponemos los resultados y derecho, agregar, etiqueta de datos en Y, aceptar, damos clic, doble clic, funcionamiento. Entonces quedamos que sin numerar quedamos que era los dos eran aquí está, ¿no? La gráfica de frecuencia sin valor. No, estoy mal. Esta era con valor. Disculpen, estoy mal. No era esa. Esta era gráfica sin... Bueno, lo voy a realizar porque esto es estándar, ¿vale? Esperamos que le damos gráficas, histograma simple, etiqueta, okay. Aquí con valor, aquí estaba el error, disculpe, era con valor. Vamos a aceptar y aceptar. Si no la dio,
Si ponemos aquí clic derecho a ponerlos en Y, agregar etiqueta de datos, Y y aceptar. Ahora vemos que es la frecuencia, los resultados que damos, doble clic, seleccionamiento y le damos número 17 y aceptar. Ahora sí, gráfico en valor, si la comparamos, lo atípico, vamos a lo de atípico, ¿verdad? Pero bueno, aquí está, ¿no? Vemos, vamos a revisar la otra, de este lado, gráfica, histograma, simple, no sé, etiquetar, esta sin valor, sin aceptar y aceptar. Aquí está, ¿no? Aquí está, le damos. Y aquí están las dos tablas. Sin con valor, ¿no? Y para que sea una comparación mejor. Ahí está, ¿no? Entonces están las dos a la igual, se ve, no hay diferencia. Solamente me faltó lo de atípico, pero ahora sí vamos así. Cuando hay valores atípicos, la distribución de los datos se vuelve normal. Como se observa en la primera gráfica, queda muy distribuida los datos. Aquí están todos juntos y el otro. ¿Sale? Luego seguimos, vamos con las gráficas estadísticas. Dice, un tipo de gráfica estadística utiliza las marcas de una clase. Un polígono de frecuencia utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localiza directamente por encima de los valores de la marca de clases. El polígono de frecuencia se construye a partir de una distribución de frecuencia. Una ojiva es una gráfica lineal que describe la frecuencia acumulada y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencia acumulada a lo largo del eje vertical. Una gráfica de puntos es aquella donde se marca... Esperen un poquito que mi computadora anda medio fallando. Dice gráfico. Una gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valor. Los puntos se representan valores iguales y se aplica. Una gráfica de tallo u hojas, ok. Representa los datos cuantitativos separados de cada valor en dos partes. El tallo digital ubicado en el extremo izquierdo y la hoja digital en el extremo derecho. Una gráfica de barra utiliza la barra del mismo ancho para mostrar la frecuencia de categoría de los datos cuantitativos. El eje vertical representa frecuencia o frecuencias relativas y el eje horizontal identifica las diferencias categóricas de los datos cualitativos. Cuando se desea dirigir la atención a las categorías más importantes, se puede utilizar una gráfica de Pareto. Una gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo a la frecuencia. Una gráfica circular presenta datos cualitativos como si fuera rebanada en pastel, donde el tamaño de cada rebanada es proporcional al contenido de frecuencia de la categoría. Ok, entonces le damos un poquito más. Y aquí está, ¿no? Dice gráfica estadística, diagrama de expresión. El ejemplo 9 incluye un diagrama de expresión de los datos de la temperatura y los chirridos de los grillos. En general, ¿qué tipo de datos se requieren para construir un diagrama de expresión y que revele este tipo de gráficos acerca de los datos? Dice la respuesta es la relación de las variables dependientes e independientes, es decir, la relación entre la variable x y y, no sé la respuesta. Vamos con el ejercicio 3, 13 gráficas para teto para matricular la licenciatura
licenciatura en la tabla 2-9 basada en unos datos de Estudios National Center for Statistics muestran la distribución de la matrícula estudiante de la licenciatura. Construir una gráfica de Parateto con los datos de la tabla. Entonces aquí va a ser una tabla de Parateto. Si vemos, aquí está, lo voy a hacer un poquito más grande para que la vean. Ya la tengo realizada, pero de igual manera ahorita voy a realizar la mía, ¿no? La voy a realizar de nuevo para que vean cómo la realicé, cómo la hice. Nomás la copié. Entonces buscamos estudios. Aquí está, ¿no? Ups. Sí, ahí está. Perdón, porque se me traba mi computadora. Aquí está, ¿no? Vamos a hablar de Parateto. Entonces esta está, pues aquí vamos a hacer los datos, ¿no? Esto es más, a mí se me hace más simple, ¿no? Nos damos en estadística, damos en herramientas de calidad y diagrama de Parateto, ¿no? Entonces aquí ya le ponemos aquí en uno la universidad, segundo la frecuencia y le damos aceptar, ¿no? Y aquí está, miren la gráfica, los datos, ya no lo da, ¿qué es lo que dice? Corre, la frecuencia relativa, el porcentaje, publicado en 4 años, en 2, privada de 4 años y otros, ¿no? Hacemos una comparación, pues aquí está, ¿no? Es la misma. Eso es más fácil esta tabla de Parateto, ¿no? Pues aquí está ya realizada, está igual. Entonces seguimos. ¿Cómo llama? Aquí está, seguimos con esta. Aquí se me movió. Ok, aquí está, vamos a ver. ¿Es esta? Ok, seguimos con esta. Ok, seguimos. 18. Gráfica de Parateto en grupos sanguíneos. Construye una gráfica de Parateto que describe la distribución de los grupos sanguíneos del ejercicio 29 en la sección 2 dice: grupos sanguíneos. A continuación se presenta una lista de los grupos sanguíneos O, A, B y AB de donadores de sangre elegidos al azar con base en datos de New York Programa. Construye una tabla donde resuma la distribución de frecuencias de estos sanguíneos, ¿no? Entonces ya lo tengo también, entonces aquí la vamos a buscar. Y sanguíneo, sulfito, salarios, no. Aquí está la tablita ya, ¿no? Entonces, pero ¿cómo llegamos a esa tabla también? Nada más está aquí. Aquí está, ya no tengo mi tabla de grupos sanguíneos, ¿no? ¿Cuántos O hay? ¿Cuántas tipos de A hay? ¿Cuántos B hay? ¿Cuántos hay? ¿No? Entonces aquí ya está. Los datos que ocupamos. Entonces dice que vamos a otra gráfica de Paratetos. Entonces lo mismo, le damos en estadística, damos a herramientas de calidad, diagrama de Parateto, tipo de sangre y frecuencia, le damos a aceptar, ¿no? Y aquí nos arroja la tabla ya, ¿no? El repunte, ¿no? Entonces si la comparamos esta con la que tengo aquí en mi presentación, nos damos cuenta que es la misma. Vamos a copiar gráfica, aquí le damos control V, ¿no? Para que se vea que es la misma, cómo la realicé y cómo quedó bien. Aquí está, ¿vale? Aquí ya no la ocupamos aquí. Luego seguimos, dice, este está bueno, dice. Aquí viene lo que habíamos hace rato, lo de gráficas de tallo y hojas expandidas. Entonces el 28 habla de gráficas de tallo y hojas expandidas y condensar. Remítase a las gráficas del tallo y hojas del ejemplo 5 para realizar las siguientes. Las gráficas del tallo y hojas se pueden expandir subiendo los renglones de la hoja que tengan un dígito del 0 al 4
y dígitos del 5 al 9. A continuación se muestran los primeros dos renglones de la gráfica, después su expansión completa y los siguientes dos renglones de la gráfica del tallo de hojas, ¿no? Entonces aquí están los datos y está. Vamos a ver aquí. 4. Aquí ya lo tenemos, ¿no? Vamos a hacerlo con este, no es más fácil. Aquí damos estadísticas y se me perdió. Aquí está, tallo de hoja. Ay, no, ya. Entonces aquí están los pulsores, ¿no? Aquí está, le vamos a aceptar. Y ya nos da los resultados. Disculpe, no lo había visto. Entonces si hacemos una comparación, pues ya está, ¿no? ¿Cuántos 6 se marca? Los 8, los 2, ¿cuántos se repite? Que es lo que está aquí. Tallo para 304 y los 5 y aquí está el resultado, ¿no? Esto no es complicado, la verdad. En Mintapy es un programa que viene muy completo, entonces nomás es cuestión de meter los datos y automáticamente ya te da toda la información. Hasta aquí ya está este. Ok, vamos con el pensamiento crítico de gráficas inadecuadas, ¿no? Concepto clave. Dice, algunas gráficas son inadecuadas porque contienen errores y las otras son porque, aunque sean técnicamente correctas, resultan confusas. Es importante desarrollar la habilidad para reconocer gráficas incorrectas y para identificar con exactitud los elementos confusos. En esta sección presentaremos dos tipos más comunes de gráficas inadecuadas. Ejes sin valor cero. Algunas gráficas se confunden porque uno o ambos ejes no indican un cero, de manera que las diferencias exageran. Y las pictogramas, los dibujos de objetos llamados pictogramas también suelen ser confusos. Algunos objetos que utilizan comúnmente para escribir datos son objetos tridimensionales como las bolsas de dinero, sacos de monedas y tanques del ejercicio, ¿no? Aquí lo hemos escrito, ¿no? Ok, dice, funciones gráficas inadecuadas. 3. La ética de las estadísticas supone que como reportero de un periódico usted debe graficar datos que muestren que un alto nivel de tabaquismo causa un mayor riesgo de cáncer pulmonar, puesto que podría ayudar a la gente a salvar vidas, y crear una gráfica que exagere los riesgos de cáncer pulmonar. ¿Sería ético construir una gráfica de tipo? Dice, la respuesta es no. Dice, las gráficas se deben crear en forma que sea justa y objetiva. Se deben permitir que los lectores juzguen la información en lugar de manipular una gráfica confusa. Esto quiere decir que si yo hago una gráfica exagerada con datos irreales, entonces esto es incorrecto, estoy exagerando, ¿no? Vamos con el 5, dice, aquí está. Gráficas de peso según los datos de Gordon, Jules, Closer, etc. Las mujeres tienen un peso promedio, una medida de peso de 137 libras y 62 kilogramos, y los hombres tienen un peso promedio, una media de peso de 132 libras a 78 kilogramos. Esta es la gráfica que muestra el margen que representa esos promedios. Las gráficas describen los datos de forma imparcial. ¿Por qué? No, dice. Los pesos son mediciones unidimensionales y las gráficas utilizan áreas, de manera que el peso medido de los hombres parece ser mucho mayor que lo que en realidad es. Con base en esos valores de datos, los hombres pesan alrededor de un 25% más que las mujeres. Sin embargo, con el uso de las áreas, las gráficas indican que los hombres
pesan alrededor de 58% más que las mujeres, se disparan. Entonces, aquí hay un ejemplo, vamos a ver un ejemplo, espérenme. Dice ejercicio 12, gráfica de barras de estudiantes de licenciatura en un año reciente. El 38% de los estudiantes de licenciatura asisten a una universidad con programas académicos de 2 años y el resto de los estudiantes de licenciatura acudieron a la universidad con programas de 4 años según los datos del USA National Center for Student Systematic. Dice, construye una gráfica de barras que sean engañosas y al exagerar las diferencias entre los porcentajes. Ok, esta es una gráfica distorsionada, ¿no? La de mi lado derecho, si se fija no tengo nada de datos, como dice el programa de 4 años, un programa de 2 años, ¿no? Si vemos el empique que hay aquí, no tenemos, ¿no? Entonces esta es una gráfica distorsionada que realmente es exagerada y no te da datos precisos, ¿no? Entonces vamos con la B, se construye una gráfica de barras que describan los datos de manera objetiva. Ok, si te vas aquí, ya tenemos un poquito más que es el porcentaje, del 0 al 100, frecuencia del 0 a 1. Dice, si te das cuenta aquí ya el nivel ya no es un punto tan exagerado, un desnivel de 4 a 2 años. Entonces ya está un poquito más completa esta tabla a comparación de la distorsionada, ¿no? Entonces ya esto es un poquito más objetiva, más visible a lo que realmente lo que estamos buscando, ¿no? Dice, vamos otra vez con esto, permítame, ok, errores técnicos. El capítulo 3, estadísticos para escribir, explorar y comprar, dice, medida de tendencia central. Una medida de tendencia central es un valor que se encuentra en el centro o en la mitad de un conjunto de datos. La medida aritmétrica o medida de un conjunto de datos es la medida de tendencia central que se calcula al sumar los datos y dividir el total entre los números de datos. La media es un conjunto de datos, es la media de tendencia central que implica el valor intermedio cuando los datos originales se presentan en orden magnitud decrecencia o decreciente. La moda de un conjunto de datos es valor que se presenta con mayor frecuencia. La mitad del rango de la medida de tendencia central que constituye el valor se encuentra en la mitad entre la puntuación más alta y la más baja. El conjunto original de los datos se calcula sumando el valor máximo con el valor mínimo y luego la suma entre dos, ¿no? Vamos, seguimos. No sé qué le pasó ahorita aquí, se me distorsionó. Ejercicio 2 dice, promedio un encabezado de Estados Unidos afirma que el ingreso de la familia promedio cae de 2.3%, que el papel tiene el término promedio de la estadística. Si en la medida de tendencia central que se calcula sumar los datos dividir total entre los números de datos, dice, se debe utilizar otro término en lugar de la palabra promedio. La respuesta es media aritmética o media. Si en los ejercicios 5 al 20 calcule la media, la mediana, la moda, la mitad del rango de los datos, muestra el listado y también responde a las preguntas que se plantean. Dice, ok, aquí vamos a iniciar un poquito con esto. Dice el ejercicio 8, puntuación FICO. A continuación se presenta la calificación de crédito de una muestra aleatoria. Simplemente la empresa FICO, cuando se escribía esta lista, se calificaba el FICO mediante la reportada era de 678. Al parecer la puntuación de FICO de la muestra se consistente con la media reportada, ¿no? Y aquí están los valores, los tenemos, y entonces aquí está la respuesta y están los datos, pero antes de esos datos lo voy a realizar para que vean cómo se realizó. Entonces aquí está FICO, aquí estos datos son estos, aquí los tengo, ¿no? Entonces nos pide que saquemos media, mediante, rango y moda, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer, le vamos a dar en gráficas, estadísticas básicas, y le damos mostrar estadísticas descriptivas, ¿no? Vamos a puntuar, aquí ya está, vamos a estadísticas, y lo que nos pide, ¿no? Nos pide la media, mediana, moda, rango, y solamente le vamos a aceptar y aceptar, ¿no? Y aquí ya no lo arrojó, ya nos arrojó la información. Entonces si nos damos cuenta,
esto, 760, 766, 172, moda no hay nada y moda 0, ¿no? Entonces es la misma información que yo tengo aquí. Entonces la respuesta dice, podemos observar que existe mayor cantidad de datos hacia arriba de la media reportada, por lo tanto no podemos considerar consistentes los datos. Eso significa la media, si te fijas, la media 760 y todos van hacia arriba, ¿no? ¿Vale? Entonces seguimos. Ejercicio 16 dice satélites. A continuación el listado de números de satélites en órbita propiedad de los diferentes países. Un país tiene un número excepcional de satélites. ¿Podrá adivinar qué país se trata? Aquí está el satélite, quizás tengo la respuesta, ¿no? Pero vamos, antes de hacerlo, vamos a realizar otra vez, que nos está pidiendo el mismo ejercicio parecido de arriba, pero vamos a buscar los satélites. Está. Entonces es lo mismo, ¿no? Vamos a hacerlo de satélite, le damos igual, estadísticas básicas, mostrar esta, ay, se me movió, aquí está. Estadísticas, aquí está satélites, estadísticas y lo mismo, ¿no? Media, mediana, moda y rango, aceptar y aceptar. Aquí la tenemos, ¿no? Revisamos satélites 79, mediana 250, rango 157 y moda 1 y moda 10. Esto es porque el 1 se repite varias veces, ¿no? Entonces nuestra respuesta es, efectivamente podemos observar que hay un país que tiene 158 satélites y es un número atípico con respecto a los demás datos. No se puede adivinar ya que no hay una información relevante para conocer esta información. Entonces aquí está, ¿vale? Bajo un poquito más para seguir. Okay. Dice ejercicio 27, voltaje de una casa remítase al conjunto de datos del 13 de apéndice B y compare las medidas y las medidas de los tres conjuntos diferentes de los niveles de voltajes medidos, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer una comparación estadística, vamos a hacer una comparación. De hecho aquí ya las tengo yo, ya las tengo, pues las voy a realizar. Aquí está, ¿no? Esta es una comparación, nos pide nomás la media. Aquí nos está pidiendo la descriptiva, entonces le vamos a dar, por ejemplo, le damos estadística otra vez, mostrar. Entonces vamos con la casa primero, estadística, y nos pide la media y la mediana, ¿no? Ya las tengo yo seleccionadas porque ya lo realicé. Le damos a aceptar y aquí ya nos está dando, ¿no?, la media y la mediana, ¿no? Entonces seguimos con los generadores de Word, igual en la estadística, mostrar los generadores, estadística para verificar que realmente media y mediana, aceptar y aceptar, ¿no? Entonces aquí ya nos está dando. Y por tercero vamos con los dispositivos de Volt, igual le damos estadística básica, mostrar, seleccionamos el último punto, estadística, para verificar que existe la media y la mediana, le damos a aceptar y aceptar, ¿no? Aquí ya nos dio los tres, se fija, son los mismos que yo tengo aquí ya tenemos los mismos. Entonces, aquí está la comparación. Entonces nos damos cuenta que las casas y los dispositivos tienen la misma mediana, 123, 123, la mediana, perdón, la mediana 123,70 y mediana 123,70, ¿no? Esas son la comparación. Entonces aquí ya quedó, cómo se realiza. Y seguimos con se mueve un poquito, lo acomodo más tantito aquí. Ok, vamos con esto, ¿no? Dice mediana, cuando los datos se resumen en una distribución de frecuencia, la mediana puede calcularse identificando primero la clase de la mediana.
la clase que contiene la mediana. Luego supone que los valores en esta clase se distribuyeron de manera uniforme y podemos interpolar. Si n es una suma de todas las frecuencias de clase y m es la suma de las frecuencias de clase que precede la clase de la mediana y la mediana se puede calcular de la siguiente forma. Límite inferior de la clase de la mediana más la anchura de la clase, n más 1 entre 2 menos la mediana más 1, frecuencia de clase mediana, ¿no? Entonces yo aquí ya tengo los resultados. Esta no ocupa irme para allá, dice, ¿no? Utilizo este procedimiento para calcular la mediana de la distribución de frecuencia del ejercicio 29. Que diferencia existe entre estos resultados y la mediana de la lista original de los datos, que es 20.0 mega. Y veamos cuál valor de la mediana es mejor que el que se calcula para la tabla de frecuencia o valor de 20.0. Dice, pues aquí está la respuesta. No sé que yo tengo que hacer porque es demasiado ahorita esto. Entonces aquí está, ¿no? Este es el mismo ejercicio que hicimos anteriormente. Entonces la respuesta del valor de 20 es mejor porque se está basado en los datos originales, ¿vale? Y esta no, esta está muy dispareja. Ok, entonces seguimos. Dice 3,3 medidas de variación. Dice, en esta sección analizamos las características de la variación en particular. Presentamos las medidas de variación. El rango de un conjunto de datos es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. La desviación estándar de un conjunto de valores mostrales denota con S es la mediana de la variación de los valores con respecto a la mediana. La varianza de un conjunto de valores es una medición de varianza igual al cuadro de desviación estándar o el coeficiente de variación o CB con el conjunto de datos muestra o población sin valores negativos, expresando como porcentaje de exclusión la desviación estándar en relación a la mediana, ¿no? Ok, vamos aquí a este ejercicio. Dice mediación de variación, dice, seguimos 3. Comparación de la variación. ¿Cuáles de los datos cree usted que tenga un mayor variación? Los ingresos de una muestra aleatoria simple de 1000 adultos elegidos a la población general, o los ingresos de una muestra aleatoria simple de 1000 profesores de estadística, y por qué. Dice, bueno, la respuesta es: los ingresos de adultos de la población general debería tener mayor variación, ya que los profesores de estadística constituyen un grupo de mucho más homogéneo, que probablemente tiene un ingreso mucho más similares, ¿sale? Entonces vamos con el 14. Dice salario de entrenador de fútbol americano de la NSA. A continuación se presentan los salarios anuales de la muestra aleatoria simple de entrenador de fútbol americano de la NACS según los datos de Today, que cambia se observa a la diversión estándar y se obtienen los salarios altos, ¿no? Y tanto los salarios, entonces esto yo lo tengo también aquí. Ya tengo las instituciones salariales sin antípico, ¿no? Ya tengo los dos, pero yo aquí ya lo tengo realizado. Salario, ¿no? Aquí está el salario 1, están todos los datos en la descripción de salario, están todos los datos. En el salario siguiente sacamos el salario más alto, lo desechamos para hacerle este problema, ¿no? Entonces nos vamos igual, nos vamos a estadística básica, nuestra estadística, tenemos el primero, donde están todos los datos, estadística, y aquí ya están, ¿no? Las desviaciones estándar automáticamente, ¿no? Entonces nos ayuda, ¿no? Le damos a aceptar, y aquí ya nos lo dio, ¿no? El salario, la variación de el salario de ¿no? 17. Entonces ahora vamos a hacer el siguiente, igual le damos estadística, mostrar, vamos con el segundo. Cuando ya sacamos el más alto, estadística,
Aquí está desviación estándar, vamos a aceptar, ¿no? Y aquí está, ¿no? Si comparamos con la tabla que hice, esta distribución salarial, esta distribución salarial es el 37.037, 15.75, y la desviación 30. Aquí está, 21.000. ¿Sale? Bueno, sigamos. Aquí está, ¿no? Seguimos con el siguiente coeficiente de aberración. En los ejercicios 21 al 24 calcule el coeficiente de aberración de cada uno de los dos conjuntos de datos y luego compare la variación que utilice los mismos datos de la sección 3 y 2, ¿no? Dice el ejercicio 24, tiempos de espera del cliente. A continuación se presentan los tiempos de espera en minutos de clientes de Jefferson Bright, donde todos los clientes se agrupan en una sola fila, y el Bank of Street, donde el cliente espera en filas individuales en 3 ventanillas diferentes, ¿no? Entonces aquí tenemos los datos de Jefferson Bright, las filas y las filas individuales, ¿no? Ahorita vamos a hacer lo que viene siendo la función. Que lo busco. Aquí lo tengo ya. Está. Pues vamos a hacer esto. Lo mismo. Estadística. Presionamos a estadística. Y aquí ya sacamos, ¿no? La coeficiente de variación, la desviación estándar y la media. Vamos a sacar para que nos dé un poquito más aceptable. Y eso que nomás está aquí pidiendo el coeficiente de variación, pero vamos a nada, para que sea un poquito más exactos, vamos a agarrar la desviación estándar y la media, ¿no? Vamos a aceptar. Y aquí está, ¿no? Y comparamos la media 7150, desviación estándar 0,477 y el coeficiente de variación 6.67, ¿no? Ahora vamos con el otro dato, estadística igual, estadística y lo mismo, ¿no? Estadística, los mismos datos que nos pide el coeficiente de variación. Vamos a hablar la media y la varianza, la desviación estándar, para poderlo hacer un poquito más entendible, aceptarlo. Y aquí está, ¿no? Si comparamos la media, aquí está, ¿no? Entonces aquí vamos allá al dice la respuesta para este ejercicio. También analizamos la medida de desviación estándar, que son los elementos que necesitamos para obtener coeficiente de variación, y detectamos que el tiempo de espera en la estación provincia varía mucho más que el de Jefferson, ¿no? Aquí está. Entonces la media corrección, ¿no? Varía demasiado, miren. Aquí está. ¿Sale? Ups, me deslata. Dice, desviación media absoluta permite que una población consista en los valores de 1, 3 y 14. Se trata de los mismos valores utilizados en el ejemplo 1, los cuales representan el número de satélites militares, inteligencia propiedad de India, Japón y Rusia. Demuestra que cuando se elige al azar una muestra de dos tamaños con reemplazo, las muestras tienen desviación mediante absolutos, que nos concentra alrededor del valor de la desviación mediante absoluto de población, ¿no? O sea, aquí está, ¿no? Esto es más fácil. Dice entonces la respuesta, ¿no? Entonces la desviación mediante absoluta sería 5 más 3 más 8, entre 3 es igual a 5,3, y si tomara al azar los datos, podríamos tener las siguientes combinaciones. Entonces si tomamos otros dos datos al azar, decía 5 más 3, entre 3 es igual a 2.6, 5 más 8 entre 3 es igual a 4.3, y 3 más 8 entre 3 es igual a 3.6, ¿no? Déjame ver este dato.
Sí me gusta. Gráfica de caja. A continuación se presenta una gráfica de caja generada por Statistics de las duraciones en horas de vuelo de naves especiales de la NASA, que nos indica los valores de 0 a 16, 0,115. Dice, entonces aquí dice, a continuación se presenta una gráfica de caja todo el entonces aquí vamos a hallar, dice, las 0 horas, el inicio, horas de duración de vuelos más corto, primer cuartil 166, aquí está. El segundo cuartil viene siendo las 2 horas, 2:15 horas, aquí está. El tercer cuartil 2:69 y la máxima es 4:23, ¿no? Aquí está la tabla. Ejercicio 6. Pertenciles. Los ejercicios del 15 al 18 utilizan los valores ordenados indicando los cuales corresponden a los puntos anotados en el Super Bowl durante el periodo reciente de 24 años. Calcule el percentil correspondiente al número de puntos, ¿no? O sea que calculará el percentil 65. Aquí ya tenemos la fórmula. K sobre el 100 por el número de percentiles, ¿no? Dice notación, dice n el número total de valores conjunto de datos. K percentil utilizado, ejemplo, percentil 24K igual a 25, y la L localizador, que es la posición de un valor, ejemplo, para el valor lugar de la lista, y percentil 25, ¿no? Entonces aquí está el L, entonces damos 65 entre 100 por 24 es igual a 15.6. se denota hacia arriba y el lugar de los datos agrupa es el 16, entonces la respuesta es 56. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y la respuesta es 56, ¿no? Aquí está, cuartil 56. Seguimos, dice ejercicio 25, 19 al 20, utiliza la misma lista de los 24 valores ordenados que utiliza para los ejercicios 15 al 18, calcula por percentil el cuartil indicado, ¿no? Aquí dice que calcules el 25, entonces es lo mismo, igual que el anterior, más que vamos a calcular el 25 es 25 por 100, 25 entre 100, perdón, por 24, que esto es igual a 6, ¿no? Como es, no ocupa, entonces le damos 6. Como di un número entero, el porcentaje será el número que corresponda más siguiente, el número de ambos individuales entre 2, en este caso viene siendo 41 más 43, entre 2 es igual a 42, ¿vale? Está, entonces seguimos. Ejercicio 38. Deciles y quintiles. Para un conjunto de datos existen 9 deciles designados como D1, D2, D9, que separan los datos ordenados en 10 grupos con aproximadamente el 10% de los valores de cada uno. También existen 4 quintiles que dividen los datos ordenados en grupos con aproximadamente el 20% de los valores de cada uno. Note la diferencia entre los quintiles y cuartiles que se estudió anteriormente, según dice. Dice las cifras de presupuesto de películas que se incluyen en la tabla 3 y 4 de la página 16 y obtenga los deciles de 1, de 7, de 8. Y B utiliza las cifras de películas que incluyen la tabla 3, 4, 4 los cuartiles, ¿no? Entonces aquí están las tablas y aquí está, ¿no? Ya toda la fórmula. Bueno, aquí lo voy a explicar aquí mismo, ¿no? Vamos a verlo, ¿no? Ya tenemos la fórmula, entonces decirles de 1, de 7 y de 8. Dice primero es 1 entre 100 por 35 es igual a 3,5, se redondea y el lugar es el 4, por lo tanto el decil 1 es igual a 7, ¿no? Luego seguimos con el siguiente, dice 7 entre 10 por 35 es igual a 24.5, se redondea y el lugar es 25, por lo tanto el D7 es igual a 80. Lo que siguiente es
8 entre 10 por 35 y toca el 28, el lugar 28 que es el 116 y la suma del siguiente valor 120 y se divide entre 2, entonces el de 8 es igual a 118, ¿no? Vamos con los cuantiles del K1, K2, K3 y K4, ¿no? Aquí está 1, 2, 3 y 4. Dice cuartiles, dice 1 entre 5 por 35 es igual a 7, el lugar corresponde al número 29, le sumamos el número que significa 30 y lo dimos entre 2, entonces el 1 es 29,5, ¿no? Seguimos con el siguiente, es 2 entre 5, esto por 35 queda igual a 14, mismo procedimiento al anterior, entonces el cuartilo es 56. Y el tercero es 3 entre 5 por 35 que es igual a 21, entonces el cuartil 3 es 71. Y por último el cuartil 4 entre 5 por 35, 28, entonces el cuartil 4 es 118, ¿no? Ok, ya con esto concluimos esta parte de tareas y trabajo y seguimos con herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Yo aquí agarré unos datos estaban ahí, es interesante. Aquí no se ven muy bien, pero ahorita se lo voy a poner en un Excel para que lo vean. Aquí está proyecto, edad, estatura, peso, cintura, pulso, todos estos datos. No vamos a sacar lo que es la tabla. Bueno, ay caray, ¿qué dice? Aquí está los datos. Nos vamos a proyecto y está, ¿no? Banco de frecuencia de edad. Vamos a empezar a hacer frecuencia de edad y vamos a sacar otra gráfica de varianza y todo. Entonces yo ya lo tengo ya hecho, pero las voy a volver a realizar para que vean cómo se hacen una por una. Estos datos los convertimos y dice gráfica de frecuencia de edad normal, informe de resumen de edad, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a graficar el histograma, que a mí fue la que más me interesó, que siento que me va a ayudar, me ayuda más mi trabajo, en herramienta de trabajo la histograma más completa. Entonces vamos a estadística gráfica, histograma, vamos con ajuste y agarramos, empezamos, ¿no?, con la edad y le damos etiquetas. Le vamos a poner gráficas de frecuencia de edad. Vamos a aceptar y aceptar, ¿no? Aquí nos da la primera. Entonces hay otra forma también para que nos dé. Aquí nos da la media, la desviación estándar y el número, ¿no?, totales de utilizados. Entonces le damos otra vez aquí estadística. Se me perdió. Ay.
caray, ¿dónde está? Ah, aquí está. Sabía que está. Bueno, si vemos las dos gráficas, entonces a mí fue lo que me agradó esta. Gráficas de frecuencia, edad, entonces, pero aquí ya te lo da más especificado, ¿no? Aquí te da todo problemas de unidad precedente, te da la media y su estándar, asimetría, cuartiles, mini cuartil 1, media, tercer cuartil, máximo, ¿no? Entonces esto fue lo que yo hice en mi trabajo aquí están las dos tablas. Entonces lo que hice fue, vamos a iniciar, aquí está aquí está. Ok, luego vamos a elegir con la estatura, estadística, gráfica, histograma, con ajuste, para ver, vamos con la estatura, etiqueta, frecuencia de estatura, es aceptar y aceptamos, y aquí ya está. Igual lo mismo si queremos poner los datos aquí y derecho, pegar la etiqueta. Esto fue lo que más me aprendí, más me gustó. Aquí le damos seleccionar y ya están en 8. Ahí está, ¿no? Aquí está. Y aquí está una. Ahora vamos con la otra. Resumen del gráfico. Entonces nos vamos con la estatura. Estamos viendo eso. Aquí está, ¿no? Todos los datos. Y así no vamos a ir sucesivamente. La voy a bajar porque aquí estorba. Entonces vamos a ir con el peso. Igual gráficas, histograma, un ajuste, peso, etiquetar. Hablamos de frecuencia de peso. Vamos a aceptar y aceptar. Aquí está ya una. Aquí vamos a hacer lo mismo. Le damos aquí clic derecho, le damos agregar etiqueta de datos en Y, aceptar, y ya no, aquí le damos doble clic, vamos en seccionamientos, punto 9, aceptar, ¿no? Está. Vamos a estadísticas y resumen de gráfica, peso y aceptar. Pues aquí está, ¿no? Entonces sucesivamente con todos los datos. Aquí está, peso ahora con cintura, gráficas, histograma, un ajuste, cintura, etiqueta, frecuencia de cintura, aceptarlo, la gráfica lo mismo, y derecho, etiqueta de Y, aceptarlo. Vamos con la otra estadística y resumen de la gráfica, cintura, y así sucesivamente nos vamos a ir con todas estas gráficas igual. De igual manera, aquí lo tengo yo en la presentación, las realicé todas, de todos los datos están realizadas, todas están realizadas. Esta gráfica de muslo, para finalizar con las de el brazo, ¿no? Que aquí es donde estamos todos los datos. Pues, todo lo mismo que hice, las mismas va a ser para lo mismo, ¿no? Esto fue lo que a mí más me llamó la atención del histograma, las gráficas, cómo es que metes la información, automáticamente ya te da todos los datos, ¿no? La media y desviación estándar, n, los números de parte, los números de, pues sí, están adentro. Entonces, por eso doy finalizado el trabajo. Eso es sagrado. En esto nos vamos, entonces. Aquí está. ¿Te salió? Voy a ver si lo puedo seguir.